¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas más corruptas, más egoístas, más malvadas de tu entorno parecen ser precisamente las que más prosperan económicamente, las que obtienen los mejores empleos, las que viven en las casas más lujosas, las que disfrutan de una salud envidiable, mientras tú, que tratas de vivir rectamente delante de Dios, luchas constantemente con problemas financieros, enfermedades y dificultades que parecen no tener fin? ¿Has observado con frustración creciente cómo aquellos que mienten, estafan, manipulan y pisotean a otros para lograr sus objetivos son recompensados con éxito tras éxito, mientras que tu honestidad, tu integridad y tu fidelidad a los principios bíblicos parecen ser castigadas con fracaso tras fracaso? ¿Acaso no te has cuestionado si realmente vale la pena ser bueno en un mundo donde aparentemente solo los malvados triunfan, donde la bondad es vista como debilidad, donde la ética es considerada un obstáculo para el progreso? Hermano mío, hermana mía, si en este momento tu corazón está lleno de confusión y hasta resentimiento porque has observado cómo personas que claramente viven en rebelión contra Dios disfrutan de bendiciones materiales extraordinarias mientras tú, que buscas agradar al Señor, experimentas luchas constantes, si te has preguntado dónde está la justicia divina cuando ves que los malvados aparentemente no reciben consecuencias por sus acciones, mientras los justos sufren sin razón aparente, necesitas entender algo que va a transformar completamente tu perspectiva sobre esta aparente injusticia. Existe una respuesta bíblica profunda y consoladora a esta pregunta milenaria que no solo explica por qué Dios permite que los malvados prosperen temporalmente, sino que revela el destino final inevitable que espera tanto a los justos como a los impíos. ¿Será posible que la prosperidad aparente de los malvados sea en realidad una ilusión temporal que esconde una realidad mucho más sombría? ¿Habrá una perspectiva eterna que cambia completamente la evaluación sobre quién realmente está siendo bendecido y quién está siendo castigado? Te aseguro que lo que vas a descubrir hoy no solo va a restaurar tu fe en la justicia divina, sino que te va a dar una paz profunda sobre tu propia situación y una perspectiva eterna que te motivará a seguir viviendo rectamente sin importar lo que veas en el mundo que te rodea. Si das me gusta a este video y lo compartes ahora mismo en tu Facebook o WhatsApp, estás declarando tu fe en que la justicia de Dios prevalecerá al final. Salmos 73:17 dice que hasta que el salmista entró en el santuario de Dios, no entendió el fin de los malvados. Tu acción de compartir este mensaje es una declaración de que buscas la perspectiva divina sobre la prosperidad aparente de los impíos. Comentar la frase «Dios es justo siempre» no es solo una confesión, es una declaración de fe en la justicia perfecta del Señor. Quédate hasta el final, porque esta revelación va a restaurar tu confianza en que Dios recompensa la rectitud y castiga la maldad. Si te vas ahora, estarás perdiendo la respuesta exacta que necesitas para entender por qué los malvados parecen prosperar y cuál es su destino real. El enemigo quiere que te desanimes y abandones el camino de la rectitud, pero yo te aseguro que lo que descubrirás aquí te dará la motivación para perseverar en la justicia. Voy a comenzar con la historia. En las fértiles llanuras que se extendían entre las ciudades prósperas de la antigua Mesopotamia, donde los ríos abundantes regaban campos infinitos de trigo dorado y donde las oportunidades comerciales florecían como jardines después de la lluvia, vivía un hombre extraordinariamente íntegro llamado Sadik, cuyo nombre significaba justo, y quien había dedicado toda su vida a vivir según los principios y mandamientos que había aprendido de sus padres sobre el temor y la obediencia al Sadik no era simplemente un hombre religioso superficial.
Era alguien que había construido cada aspecto de su existencia sobre fundamentos de honestidad absoluta, generosidad sacrificial y fidelidad inquebrantable a lo que sabía que era correcto delante de Dios. Trabajaba incansablemente en sus campos, desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Trataba a sus empleados con justicia y generosidad. Pagaba sus impuestos completamente, aunque otros encontraran maneras de evadirlos. Ayudaba a los pobres hasta el punto de sacrificar sus propias comodidades y mantenía su palabra en todos los negocios, aunque eso le costara económicamente. Pero a pesar de su rectitud extraordinaria, Sadik vivía en una lucha económica constante que lo confundía profundamente y lo llenaba de preguntas inquietantes sobre la justicia divina. Sus cosechas, aunque cultivadas con el mayor cuidado y dedicación, nunca parecían producir las ganancias que necesitaba para prosperar. Sus negocios honestos apenas le daban para sobrevivir, mientras observaba cómo otros que operaban con métodos cuestionables acumulaban riquezas enormes. Su salud era frágil a pesar de su vida limpia, y su familia enfrentaba dificultades constantes que lo obligaban a trabajar cada vez más duro, solo para mantenerse a flote. Pero lo que más perturbaba a Sadik era observar diariamente a sus vecinos y conocidos que vivían de maneras que él sabía que eran abominables delante de Dios, pero que disfrutaban de una prosperidad tan abundante que parecía una burla a todo lo que él había aprendido sobre la justicia divina. Su vecino inmediato era un hombre llamado Rasha, cuyo nombre significaba malvado, y quien había construido una fortuna inmensa a través de negocios fraudulentos, préstamos usurarios que arruinaban a familias desesperadas, sobornos sistemáticos a funcionarios gubernamentales y explotación despiadada de trabajadores que no tenían alternativas. Rasha no solo prosperaba económicamente, sino que parecía disfrutar de una salud exuberante, una familia aparentemente feliz y un respeto social que se basaba únicamente en su riqueza, no en su carácter. Otro comerciante de la región, llamado Ghazlan, que significaba ladrón, había establecido un imperio comercial basado completamente en el engaño sistemático. Vendía productos de calidad inferior como si fueran premium, manipulaba balanzas para robar en cada transacción, formaba monopolios ilegales para controlar precios y había arruinado docenas de competidores honestos a través de tácticas comerciales que rayaban en lo criminal. Sin embargo, Ghazlan vivía en una mansión espléndida, viajaba constantemente a tierras lejanas para hacer negocios lucrativos, y sus hijos recibían la mejor educación disponible mientras los hijos de hombres honestos luchaban por sobrevivir. Un tercer hombre que atormentaba la mente de Sadik era Chamas, cuyo nombre significaba violento, un individuo que había alcanzado posiciones de poder político a través de intimidación, chantaje y violencia calculada contra quienes se oponían a sus ambiciones. Chamas no solo había escapado de cualquier consecuencia por sus crímenes, sino que había sido recompensado con autoridad gubernamental que usaba para enriquecerse aún más a través de corrupción institucionalizada. Durante años, Sadik había observado este patrón inquietante, donde los hombres más malvados de su región prosperaban exponencialmente, mientras él, a pesar de su rectitud impecable, apenas lograba sobrevivir. Las noches eran especialmente difíciles porque era cuando las preguntas torturantes invadían su mente. ¿Dónde estaba la justicia de Dios? ¿Por qué los malvados no solo escapaban del castigo, sino que eran recompensados abundantemente? ¿Valía realmente la pena mantener su integridad cuando, aparentemente, solo lo llevaba a más dificultades? ¿Había algún propósito en su sufrimiento mientras observaba la prosperidad de los impíos?
Una noche particularmente oscura, cuando las preguntas se habían vuelto tan intensas que consideraba seriamente abandonar su vida de rectitud y adoptar los métodos de sus vecinos malvados, Sadik decidió ir al lugar sagrado donde su familia había adorado durante generaciones para buscar desesperadamente una respuesta del Señor. Esa noche, en una experiencia que cambiaría su vida para siempre, Dios le reveló una visión extraordinaria que le mostró no solo la respuesta a sus preguntas, sino también el destino final tanto de los justos como de los malvados, que le daría una perspectiva completamente nueva sobre la aparente injusticia que había estado observando. Hermano mío, hermana mía, después de escuchar esta historia profundamente perturbadora de Sadik y su lucha con la aparente prosperidad de los malvados mientras él sufría a pesar de su rectitud, necesito que entiendas algo absolutamente fundamental que puede estar transformando tu perspectiva en este mismo momento sobre las injusticias aparentes que observas en el mundo que te rodea. La prosperidad temporal de los malvados no es evidencia de que Dios es injusto o de que no existe recompensa para la rectitud, sino que es parte de un plan divino mucho más complejo que opera en dimensiones temporales y eternas que trascienden nuestra comprensión humana limitada. Pero necesito corregir inmediatamente un error devastador que está causando que muchas personas justas abandonen el camino de la rectitud. Están evaluando la justicia de Dios usando únicamente medidas temporales y materiales, cuando la realidad bíblica es que Dios opera en una economía eterna, donde las recompensas y castigos verdaderos se miden en términos que van mucho más allá de la prosperidad material inmediata. Escúchame con atención, porque esto va a cambiar completamente tu entendimiento sobre por qué los malvados aparentemente prosperan. Dios permite que los impíos disfruten de éxito temporal por razones específicas que revelan tanto su misericordia como su justicia perfecta. Primero, el éxito temporal de los malvados es frecuentemente su única recompensa. Están recibiendo ahora mismo todo lo bueno que van a experimentar en su existencia, porque han elegido rechazar a Dios y por lo tanto han perdido el acceso a las bendiciones eternas que solo vienen a través de una relación con Él. Segundo, Dios usa la prosperidad temporal de los malvados como una prueba para los justos, desarrollando en ellos paciencia, fe y una perspectiva eterna que son esenciales para su crecimiento espiritual. Tercero, la abundancia material que los malvados disfrutan frecuentemente se convierte en una trampa que los aleja aún más de Dios y endurece sus corazones contra el arrepentimiento. Cuarto, Dios está dando tiempo a los malvados para que se arrepientan, usando incluso su prosperidad como una demostración de su bondad que debería llevarlos al arrepentimiento. Pero cuando rechazan consistentemente su misericordia, están acumulando ira para el día del juicio final. Necesitas entender estas realidades espirituales sobre por qué los malvados prosperan temporalmente. Primero, su éxito actual está construido sobre fundamentos que son inherentemente inestables y que eventualmente colapsarán. Segundo, están pagando un precio espiritual enorme por su prosperidad material que no es visible en la superficie. Tercero, su abundancia frecuentemente los corrompe aún más y los prepara para una caída más devastadora. Cuarto, están perdiendo bendiciones eternas que son infinitamente más valiosas que cualquier éxito temporal. Quinto, su prosperidad frecuentemente viene acompañada de vacío espiritual, ansiedad y falta de paz verdadera. Sexto, están bajo juicio divino aunque no sea evidente inmediatamente. Séptimo, su éxito temporal frecuentemente requiere que comprometan su integridad de maneras que dañan su alma. Octavo, están estableciendo patrones de vida que eventualmente los destruirán. Noveno,
Su prosperidad frecuentemente los aísla de relaciones auténticas y los deja emocionalmente vacíos. Décimo, están perdiendo la oportunidad de desarrollar carácter, sabiduría y virtudes que solo se forjan a través de la dependencia de Dios. Mientras tanto, cuando eres justo pero enfrentas dificultades, Dios está trabajando en tu vida de maneras que los malvados prósperos nunca experimentarán. Está desarrollando tu carácter, fortaleciendo tu fe, preparándote para bendiciones eternas, enseñándote a depender de Él y construyendo en ti virtudes que son más valiosas que cualquier riqueza temporal. Sadik había estado evaluando su vida y la de sus vecinos malvados usando únicamente medidas temporales. Pero Dios estaba preparando una revelación que le mostraría la realidad eterna que cambia completamente la evaluación de quién realmente está siendo bendecido y quién está siendo castigado. Necesito que examines honestamente tu corazón. ¿Has estado midiendo el éxito únicamente en términos materiales? ¿Has permitido que la prosperidad de los malvados te haga dudar de la justicia de Dios? ¿Has considerado abandonar la rectitud porque parece que no es recompensada? Necesito que comentes si has luchado con envidia hacia las personas malvadas que prosperan, porque quiero hacer una oración específica para restaurar tu perspectiva eterna cuando termine este video. No pauses este video ahora, porque en los próximos minutos voy a revelar exactamente qué le mostró Dios a Sadik sobre el destino final de los malvados, que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre esta aparente injusticia. La lucha profunda de Sadik con la aparente prosperidad de los malvados me conecta inmediatamente con uno de los salmos más honestos y reveladores de toda la Escritura, donde el salmista Asaf expresa exactamente las mismas preguntas torturantes que han atormentado a personas justas durante milenios. En Salmos 73, 2, 3, Asaf confiesa con brutal honestidad: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Esta confesión revela que incluso los líderes espirituales más maduros han luchado con estas preguntas sobre la aparente injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen. Pero lo que hace este salmo tan extraordinario es que no se queda en la queja, sino que revela la respuesta divina que transforma completamente la perspectiva sobre esta aparente injusticia. En los versículos 4-12, Asaf describe detalladamente la prosperidad de los malvados, porque no hay congojas en su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Tienen más de lo que el corazón puede desear. Esta descripción es inquietantemente similar a lo que Sadik observaba en Rasha, Gaslan y Chamas. Pero el punto de inflexión llega en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esta frase revela el secreto para entender la aparente prosperidad de los malvados. Necesitas la perspectiva divina que solo se obtiene en la presencia de Dios para comprender la realidad completa de la situación. Pero necesito corregir una mentalidad peligrosa que está corrompiendo el entendimiento de muchos creyentes sobre la prosperidad y la justicia. Han adoptado una teología materialista que evalúa las bendiciones de Dios únicamente en términos de riqueza, salud y éxito temporal, cuando la realidad bíblica es que las verdaderas bendiciones divinas incluyen paz, gozo, propósito, relaciones auténticas, crecimiento espiritual y, sobre todo, la promesa de vida eterna, que son infinitamente más valiosas que cualquier prosperidad temporal. La prosperidad de los malvados opera bajo principios específicos que debes entender para mantener la perspectiva correcta. Primero, frecuentemente,
Es el resultado de métodos que Dios aborrece y que eventualmente traen consecuencias devastadoras. Segundo, viene acompañada de un costo espiritual que no es visible inmediatamente, pero que es real y eterno. Tercero, es temporal por naturaleza, porque está construida sobre fundamentos que no pueden durar para siempre. Cuarto, frecuentemente los corrompe aún más y los prepara para una caída más grande. Quinto, los aísla de Dios, quien es la fuente de toda bendición verdadera. Sexto, los priva de la oportunidad de desarrollar carácter y virtudes auténticas. Séptimo, los llena de ansiedad constante porque saben que su éxito está construido sobre arena. Octavo, los roba de la capacidad de experimentar satisfacción genuina porque siempre necesitan más para llenar el vacío espiritual. Noveno, los condena a vivir con culpa y temor constantes porque saben que están violando principios morales fundamentales. Décimo, los prepara para un juicio eterno que hará que su prosperidad temporal parezca completamente insignificante. Por el contrario, cuando los justos enfrentan dificultades temporales, Dios está trabajando en sus vidas de maneras extraordinarias. Está forjando carácter eterno, desarrollando dependencia saludable de Él, preparándolos para responsabilidades mayores, enseñándoles compasión hacia otros que sufren, construyendo testimonios poderosos de fe, refinándolos como oro puro y asegurando que puedan manejar apropiadamente las bendiciones futuras sin corromperse. Sadik no entendía que mientras Rasha, Gazlan y Chamas disfrutaban de prosperidad temporal, estaban perdiendo sus almas, endureciendo sus corazones y preparándose para un juicio eterno que haría que toda su riqueza temporal pareciera completamente vacía. Ahora quiero que comentes tu edad en este video porque necesito entender en qué etapa de la vida estás procesando estas preguntas sobre la justicia divina. Esta información es espiritualmente relevante para las revelaciones específicas que vienen en los próximos minutos. También necesito que entiendas algo sobre el contexto cultural actual. En junio de 2025 vivimos en una época donde el materialismo extremo ha distorsionado completamente la percepción sobre lo que constituye el éxito verdadero. Las redes sociales han amplificado la exhibición de riqueza material, creando una cultura donde las personas malvadas que tienen dinero son admiradas y envidiadas, mientras que las personas justas, que luchan económicamente, son despreciadas. Pero quiero felicitarte porque, al buscar respuestas bíblicas a estas preguntas, estás demostrando que valoras la perspectiva eterna más que las apariencias temporales. Profundicemos mucho más en la comprensión bíblica y espiritual de por qué Dios permite que los malvados prosperen temporalmente y cuál es el destino inevitable que les espera, porque necesitas entender los mecanismos de la justicia divina que operan en dimensiones que van mucho más allá de lo que puedes observar en la superficie de las circunstancias temporales. La prosperidad de los malvados no es evidencia de que Dios aprueba sus métodos o de que la rectitud no es recompensada. Es evidencia de la paciencia extraordinaria de Dios que está dando tiempo para el arrepentimiento, mientras simultáneamente prepara un juicio que será proporcional a las oportunidades que fueron desperdiciadas. En 2 Pedro 3:9 encontramos la explicación de por qué Dios no juzga inmediatamente a los malvados. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La prosperidad temporal de los malvados es frecuentemente una expresión de la misericordia divina que está dándoles oportunidades múltiples para reconocer su necesidad de Dios. Pero necesitas corregir conceptos erróneos fundamentales sobre cómo opera la justicia divina.
Primero, crees erróneamente que la justicia de Dios debe manifestarse inmediatamente en términos que puedas observar. Segundo, evalúas la bendición únicamente en términos materiales y temporales. Tercero, no entiendes que Dios opera en una economía eterna donde las recompensas verdaderas trascienden las circunstancias temporales. Cuarto, no reconoces que las dificultades de los justos frecuentemente son herramientas de desarrollo espiritual. Quinto, no comprendes que la prosperidad de los malvados frecuentemente es su propia trampa y juicio. Sexto, permites que las comparaciones temporales distorsionen tu perspectiva sobre el valor de la rectitud. Séptimo, no has desarrollado una perspectiva eterna que pone las circunstancias temporales en su contexto apropiado. Octavo, confundes la paciencia de Dios con la ausencia de justicia. Noveno, no entiendes que el sufrimiento temporal de los justos frecuentemente produce recompensas eternas. Décimo, evalúas el éxito usando medidas mundanas en lugar de criterios divinos. La investigación psicológica moderna ha confirmado algo que la Biblia ha enseñado durante milenios. La riqueza obtenida a través de métodos deshonestos o la prosperidad que no está acompañada de propósito y relaciones auténticas no produce satisfacción genuina o bienestar psicológico duradero. Los estudios han demostrado consistentemente que las personas que obtienen riqueza a través de medios cuestionables experimentan niveles más altos de ansiedad, depresión, aislamiento social y vacío existencial que aquellas que viven con integridad aunque tengan menos recursos materiales. Esto confirma la sabiduría bíblica que enseña que mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 16:8. Cuando Dios le mostró a Sadik la visión sobre el destino final de los malvados, vio varias realidades inquietantes que están ocultas detrás de la fachada de prosperidad. Primero, vio que a pesar de su riqueza material, Rasha vivía en terror constante de perder lo que había ganado a través de métodos fraudulentos. Segundo, observó que Gazlan no podía disfrutar genuinamente de su abundancia porque estaba constantemente planeando el próximo engaño para mantener su imperio de mentiras. Tercero, descubrió que Chamas estaba rodeado de personas que lo adulaban por su poder, pero que secretamente lo despreciaban, dejándolo completamente aislado emocionalmente. Cuarto, vio que sus familias aparentemente felices estaban llenas de disfunción, desconfianza y relaciones superficiales basadas únicamente en beneficio mutuo. Quinto, observó que ninguno de ellos tenía paz verdadera, propósito genuino o la capacidad de dormir tranquilamente por las noches. Sexto, vio que estaban acumulando enemigos, resentimientos y consecuencias que eventualmente los destruirían. Séptimo, observó que sus métodos malvados estaban corrompiendo gradualmente a sus propios hijos, perpetuando ciclos de destrucción. Octavo, vio que vivían con culpa constante y temor de ser expuestos. Noveno, observó que su prosperidad los había desconectado completamente de Dios, dejándolos espiritualmente muertos. Décimo, más aterrador de todo, vio el juicio eterno que los esperaba, donde toda su riqueza temporal no tendría ningún valor. Siguiendo este entendimiento, necesito que comentes algo específico sobre cómo esta enseñanza está cambiando tu perspectiva sobre las personas malvadas que prosperan en tu entorno, porque en los próximos minutos voy a revelar la conclusión específica de la visión que Dios le dio a Sadik y cómo transformó completamente su actitud hacia su propia situación. Ahora necesito llevarte a la revelación climática que Dios le dio a Sadik sobre el destino final de los malvados y cómo esa visión no solo respondió todas sus preguntas sobre la aparente injusticia, sino que transformó su perspectiva sobre su propia vida de una manera que lo llenó de gozo, paz
y motivación renovada para continuar viviendo rectamente sin importar lo que observara en el mundo temporal. En la visión extraordinaria que recibió esa noche en el lugar sagrado, Sadik vio el final de Rasha, Ghazlan y Chamas de una manera que le reveló la realidad eterna que estaba oculta detrás de su prosperidad aparente. Primero, vio que toda la riqueza que habían acumulado a través de métodos deshonestos eventualmente sería perdida de maneras devastadoras. Rasha perdería todo su imperio financiero cuando sus fraudes fueran expuestos públicamente. Enfrentaría juicios legales que lo dejarían no solo arruinado, sino también encarcelado, y moriría en desgracia total, rodeado de las familias que había destruido a través de sus préstamos usurarios. Ghazlan perdería su imperio comercial cuando sus engaños sistemáticos fueran descubiertos por autoridades gubernamentales. Sería obligado a restituir todo lo que había robado, más multas devastadoras, y terminaría sus días como un paria social, despreciado por la misma comunidad que una vez lo había admirado por su riqueza. Chamas perdería su poder político cuando sus crímenes fueran expuestos por aquellos a quienes había intimidado. Enfrentaría la venganza de todas las personas que había maltratado y sería ejecutado públicamente como ejemplo para otros que pensaran usar la violencia para obtener poder. Pero más importante que sus caídas temporales, Sadik vio el juicio eterno que los esperaba después de la muerte. Vio sus almas siendo llevadas ante el tribunal de Dios, donde toda su prosperidad temporal no tendría ningún valor, donde cada acto de maldad sería juzgado con justicia perfecta, donde enfrentarían una eternidad separados de toda bendición divina, en un lugar de tormento consciente que haría que todos sus placeres temporales parecieran completamente insignificantes. En Salmos 73, 18, 20 encontramos la descripción exacta de lo que Sadik vio en su visión. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Esta descripción revela que la prosperidad de los malvados es como un sueño temporal que será seguido por un despertar aterrador a la realidad de su situación eterna. Pero la visión también le mostró a Sadik su propio destino y el de todos los que eligen vivir rectamente a pesar de las dificultades temporales. Vio que cada acto de integridad, cada sacrificio por hacer lo correcto, cada momento de sufrimiento por mantener principios bíblicos estaba siendo registrado en el cielo y sería recompensado con bendiciones eternas que excederían exponencialmente cualquier prosperidad temporal que hubiera podido obtener a través de métodos deshonestos. Vio que sus dificultades financieras actuales estaban desarrollando en él un carácter que lo prepararía para manejar riquezas futuras sin corromperse, que sus luchas estaban construyendo una dependencia de Dios que se convertiría en la fuente de bendiciones sobrenaturales, que su sufrimiento estaba creando compasión hacia otros, que lo convertiría en un líder respetado y amado, y que su fidelidad en medio de las pruebas estaba estableciendo un testimonio que bendeciría a generaciones futuras. En Salmos 73, 24, 26, Asaf describe la revelación consoladora que también recibió Sadik. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta revelación transformó completamente la perspectiva de Sadik. Ya no envidiaba a los malvados prósperos porque entendía que su prosperidad era temporal y que su destino era devastador.
Ya no se sentía frustrado por sus propias dificultades, porque entendía que eran herramientas divinas para su crecimiento y preparación. Ya no cuestionaba la justicia de Dios porque había visto la realidad eterna que hace que toda injusticia temporal sea completamente corregida. Ya no consideraba abandonar la rectitud porque entendía que las recompensas eternas de la obediencia exceden infinitamente cualquier beneficio temporal de la maldad. Desde esa noche en adelante, Sadik vivió con una perspectiva completamente transformada. Cuando veía a los malvados prosperando, sentía compasión en lugar de envidia porque entendía el destino terrible que los esperaba. Cuando enfrentaba dificultades, las recibía con paciencia y hasta gratitud porque entendía que eran herramientas para su desarrollo espiritual. Cuando tenía oportunidades de obtener beneficios a través de métodos cuestionables, las rechazaba sin dudar, porque entendía que el costo eterno excedía exponencialmente cualquier ganancia temporal. Hermano mío, hermana mía, después de este viaje profundo e iluminador a través de la respuesta bíblica a una de las preguntas más tormentosas de la experiencia humana, quiero felicitarte sincera y profundamente por haber tenido la perseverancia espiritual y la búsqueda genuina de verdad que te llevó hasta este punto de revelación tan transformadora para tu entendimiento sobre la justicia divina. Sé perfectamente que la pregunta sobre por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren ha atormentado tu mente durante meses o incluso años, que has observado con frustración creciente cómo personas que claramente viven en rebelión contra Dios disfrutan de éxito tras éxito mientras tú luchas a pesar de tu integridad, y que en momentos de honestidad brutal has considerado si realmente vale la pena mantener principios bíblicos en un mundo que parece recompensar únicamente la maldad. El simple hecho de que hayas permanecido aquí, buscando la perspectiva divina, en lugar de rendirte al cinismo o la amargura, que hayas mantenido tu corazón abierto a la posibilidad de que existe una respuesta que trasciende lo que puedes observar en la superficie, que hayas elegido buscar sabiduría eterna en lugar de conformarte con explicaciones superficiales, demuestra una madurez espiritual extraordinaria y una fe genuina que sobrevive incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la bondad y justicia de Dios. No todas las personas tienen la fortaleza interior para mantener la búsqueda de verdad cuando enfrentan aparentes injusticias, para resistir la tentación de adoptar los métodos de los malvados cuando esos métodos parecen producir mejores resultados, para mantener la esperanza en la justicia divina cuando todo parece evidenciar lo contrario. Muchos prefieren adoptar el cinismo fácil que asume que no existe justicia real en el universo antes que mantener la fe arriesgada de que Dios realmente recompensa la rectitud y castiga la maldad. Pero tú has demostrado que tienes el corazón de un buscador auténtico que valora la verdad eterna más que la comodidad temporal. Eso habla extraordinariamente bien de la calidad de tu carácter y de la grandeza del destino que Dios tiene preparado para alguien que puede mantener la fe en su justicia incluso cuando las apariencias temporales sugieren lo contrario. Ahora necesito que comentes tu nombre completo en este video, porque quiero incluirte específicamente en las oraciones que hago diariamente por personas que están luchando con preguntas sobre la justicia divina y que necesitan fortaleza para mantener la rectitud en medio de un mundo que parece recompensar únicamente la maldad. Necesito saber exactamente quién ha tenido la perseverancia y la búsqueda genuina de llegar hasta el final de esta enseñanza tan reveladora, porque eso me indica el nivel de compromiso auténtico que tienes con la verdad bíblica, sin importar cuán desafiante sea para tus percepciones previas. Tu nombre será mencionado específicamente en intercesión por el fortalecimiento de tu fe en la justicia divina,
por la paciencia para esperar las recompensas eternas de la rectitud, por la sabiduría para mantener la perspectiva eterna en medio de las injusticias temporales, y por la motivación renovada para continuar viviendo según principios bíblicos sin importar lo que observes en el mundo que te rodea. Pero también necesito que hagas algo que va a fortalecer tu propia fe y la fe de otros. Comparte este video ahora mismo con alguien que necesita escuchar esta respuesta bíblica a la pregunta sobre por qué los malvados prosperan. Si no tienes a nadie específico en mente, compártelo en tu Facebook o WhatsApp, porque es crucial que este mensaje alcance otros corazones que están luchando con las mismas preguntas tormentosas sobre la aparente injusticia divina. Te aseguro que Satanás está luchando intensamente para que no compartas este video, porque él prospera cuando las personas justas se desaniman y abandonan la rectitud debido a la aparente prosperidad de los malvados, cuando pierden la perspectiva eterna y adoptan medidas temporales para evaluar el éxito. Si sientes resistencia para compartir, reconoce que son fuerzas demoníacas tratando de mantener a otros en la confusión y el desánimo sobre la justicia divina. Lucha contra esa resistencia como un acto de fe en que Dios realmente recompensa la rectitud y castiga la maldad, como una declaración de que vas a ser instrumento para restaurar la perspectiva eterna en otros que necesitan esta revelación. Cada vez que compartes contenido que fortalece la fe en la justicia divina, estás plantando semillas de esperanza que se multiplicarán en tu propia vida de maneras extraordinarias. Ahora quiero animarte a buscar más videos de este canal, porque cada historia hebrea está diseñada para revelar aspectos específicos del carácter de Dios y fortalecer tu fe en su bondad y justicia perfectas. No permitas que esta sea una experiencia aislada, sino el catalizador de una perspectiva eternalmente transformada sobre las circunstancias temporales. Termino con una oración específica dirigida por el Espíritu Santo para tu vida y tu fe en la justicia divina. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono por cada persona que ha llegado hasta este momento, especialmente por aquellos corazones que han sido torturados por preguntas sobre por qué permites que los malvados prosperen mientras los justos sufren. Señor, tú conoces cada momento cuando han observado a personas impías disfrutando de éxito tras éxito mientras ellos luchan a pesar de su integridad, cada vez que han sido tentados a abandonar la rectitud porque parece que no es recompensada, cada noche que han luchado con dudas sobre tu justicia debido a las aparentes injusticias que observan en el mundo. Padre, dale ahora la perspectiva eterna que necesitan para entender que tu justicia es perfecta, aunque opera en dimensiones temporales y eternas que trascienden su comprensión actual. Fortalece su fe para que puedan mantener la rectitud, sin importar lo que observen en el mundo temporal. Dale paciencia para esperar las recompensas eternas de la obediencia, y llénales de compasión hacia los malvados prósperos porque entienden el destino terrible que les espera. Que nunca más envidien a quienes obtienen éxito a través de métodos que tú aborreces, sino que vivan con la confianza absoluta de que tú recompensas la rectitud y castigas la maldad con justicia perfecta. En el nombre de Jesús, quien sufrió injustamente pero fue exaltado a la diestra del Padre. Amén. Quiero que sepas que ha sido un privilegio extraordinario explorar contigo una de las preguntas más profundas y universales de la experiencia humana. La aparente prosperidad de los malvados ha confundido a personas justas durante milenios, pero la respuesta bíblica no solo aclara esta confusión, sino que fortalece nuestra fe en la bondad y justicia perfectas de Dios.
Me encantaría conocerte personalmente algún día y escuchar cómo esta perspectiva eterna ha transformado tu actitud hacia las injusticias temporales que observas y te ha motivado a perseverar en la rectitud con renovada convicción. Si en algún momento durante este video hubo problemas técnicos o información poco clara, por favor, perdóname. Mi corazón está completamente enfocado en transmitir estas verdades que pueden restaurar la fe en la justicia divina, pero reconozco mis limitaciones humanas. Lo importante es que la respuesta bíblica sobre por qué los malvados prosperan temporalmente haya penetrado profundamente en tu entendimiento, que tengas paz renovada sobre tu propia situación y que mantengas la perspectiva eterna que hace que las injusticias temporales sean completamente insignificantes comparadas con las recompensas eternas de la rectitud. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen siempre, y que vivas cada día con la confianza absoluta de que Dios recompensa la rectitud y que las recompensas eternas de la obediencia exceden exponencialmente cualquier beneficio temporal que podrías obtener a través de métodos que Él aborrece.